Extra. La siguiente es una información urgente en Red Más Noticias. Mucha atención, el Congreso de la República acaba de hundir la consulta popular propuesta por el presidente de la República, propuesta por Gustavo Petro. Y de manera paralela, lo que ha hecho es que ha revivido la reforma laboral. La reforma laboral se encontraba hundida, sin embargo, hubo un recurso de apelación que acaba de ser aprobado por el Congreso, razón por la cual la consulta popular acaba de ser negada al presidente de la República. Vamos en directo en este momento al Congreso de la República, en donde se llevó a cabo hace unos minutos esta votación, y allá se encuentra Cintia Pineda de Red Más Noticias con toda la información. Cintia, buenas tardes, adelante, la noticia, la más importante. Está sucediendo en este momento en el Congreso de la República, que es una noticia extraordinaria porque acaba de hundirse la reforma, la consulta popular. El Senado revive la reforma laboral, la revive y tendrá 5 semanas para darle trámite, para poderla estudiar. Seguramente habrá modificaciones, razón por la cual ya no tiene como tal sentido hacer una consulta popular. Vamos ahora sí con Cintia Pineda de Red Más Noticias, que se encuentra en el Congreso de la República. Cintia, el ambiente, ¿qué dicen los congresistas? Adelante. Giovanni, televidentes, buenas tardes. En este momento, el secretario del Senado de la República acaba de confirmar que se hunde, se archiva esa solicitud para convocar a la consulta popular. Fueron 49 votos por el no, es lo que acaba de confirmar el secretario del Senado. Hubo momentos de tensión aquí en la plenaria del recinto, porque una vez se aprobó la apelación de la reforma laboral, enseguida el presidente del Senado, Efraín Cepeda, abrió la votación para que los congresistas se pronunciaran sobre si aprobaban o rechazaban esta consulta popular. Ustedes en este momento están viendo cómo los congresistas de la oposición están celebrando que se haya hundido esta solicitud para convocar una consulta popular sobre los derechos laborales. También hubo momentos de tensión, porque el ministro del Interior, Armando Benedetti, llegó hasta la mesa directiva, se acercó y hubo reclamos, gritos, porque no permitían al secretario general del Senado, Diego González, que se pronunciara sobre cuál era el resultado final de esta votación sobre la consulta popular. En este momento está saliendo escoltado por la policía el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y también vemos ahí algunas imágenes también de la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, quien está reclamando. Algunos congresistas del petrismo están diciendo que supuestamente hubo fraude, pero ya el secretario certificó que con 49 votos en contra se hundió esta solicitud para una consulta popular. Pero la otra noticia es que sí se aprobó esa apelación de la reforma laboral, por lo que revive este proyecto, y ahora será el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien decida a qué comisión se envía esta iniciativa. Se habla de que puede ser la comisión primera o la comisión tercera o cuarta del Senado, Giovanni. Pues es la noticia más importante en este momento de Colombia, y es que el Congreso de la República, en democracia, acaba de hundir la consulta popular. La solicitud que hizo el presidente de la República para hacer una consulta popular para aprobar por otro mecanismo distinto al del Congreso la reforma laboral acaba de ser hundida por el Congreso. Esta noticia es la noticia más importante del día. Adicionalmente al hundimiento de la consulta popular, lo que hace el Congreso es que vuelve a revivir la discusión de la reforma laboral. Esto es lo que está causando en este momento una gran tensión en el Congreso de la República. Hay congresistas que incluso se han braviado, por decirlo de alguna manera, han tenido unas discusiones muy fuertes, de grueso calibre las palabras, y el propio presidente del Senado ha tenido que salir escoltado por la Policía Nacional. Vamos a otro punto del Congreso de la República, donde se encuentra Laura Reyes. Laura, ¿cuál es el ambiente a esta hora en el Senado? ¿Qué reacciones se conocen? Giovanni,
Giovanni, televidentes, pues hay furor aquí desde el Senado, justamente porque están empezando a salir todos los senadores. Ustedes veían esas pequeñas imágenes de cómo salió escoltado el presidente del Senado, Efraín Cepeda, justamente porque en él va a recaer los tiempos ahora para poder discutir la apelación de la reforma laboral. Lo que explicaba recientemente el ministro de Trabajo es que no van a alcanzar los tiempos justamente porque tiene que pasar a un informe de conciliación, tiene que ir a comisiones, designar algunos ponentes para discutir esas comisiones y posteriormente sí votarlo en la plenaria. Es decir, tendrían hasta el 20 de junio para poder tramitar esa conciliación, pero no se ha logrado por completo. Y en este momento hay senadores que están empezando a hablar. Él es uno de ellos. Escuchemos. Ganó Colombia. Y lo primero... En este momento, María Pizarro, del partido Pacto Histórico, está hablando del tema y dice que es un robo. Escuchemos. De la banda antirreformas y que el país conozca muy bien quién es el jefe de la banda. Efraín Cepeda, del Partido Conservador, y sus aliados citaron aquí, abrieron el registro, no dieron ni siquiera el tiempo suficiente, tocaron la campana y usted vio para la apelación Noticias Caracol, pero fueron incapaces de tocar la campana, de dar 3 minutos para que esta sesión se mantuviera abierta. Cerraron la sesión a pesar de mi apelación, que apelé la votación por los votos manuales repetidos que ahí habían. Apelé que se levantara la sesión y aún así la levantaron. Le hicieron conejo a los colombianos y se los advertí hace menos de 3 minutos a Noticias Caracol. Le hicieron conejo a los colombianos, no brindaron las garantías. Toda esta sesión fue una marrullería. Eso fue lo que fue esta sesión. ¿Cómo es posible que presenten una proposición sustitutiva de proposiciones que todavía no han sido radicadas y aún así se vote? Nosotros actuamos de buena fe. Votamos que se abriera la reforma laboral. Ahora en manos está. Y ustedes verán, colombianos, cómo al final no van a respetar sus derechos, van a hundir la reforma laboral como acaban de hundir la consulta popular. Esa es la clase de Congreso que ustedes han elegido. Y yo les digo, la politiquería tradicional de este país no puede volver a reelegirse en el 2026. Merecemos un Congreso decente, que respete los derechos de la gente, que respete la Constitución de este país. ¿Cómo es posible que los congresistas le hayan dicho que no a que el pueblo pudiera a pronunciarse frente a sus derechos laborales? Son unos marrulleros y unos tramposos, y el jefe de la banda es Efraín Cepeda, con el cónclave que tienen montado para hundir la reforma y para hundir al pacto histórico. Nosotros no nos vamos a dejar hundir. Exigimos garantías democráticas para la participación política del pacto histórico. Exigimos garantías para que el pueblo pueda expresarse en libertad. Lo que acaban de hacer aquí es una trampa y tiene nombre, y es la política tradicional de este país. Escucharon, ella era la senadora María Pizarro, y en este momento está saliendo ya todos los senadores de la oposición del Centro Democrático a hablar sobre el resultado. Escuchemos a Paloma Valencia. De la democracia colombiana, porque no se podía permitir que cuando un poder le dice al otro no, entonces decidan utilizar los mecanismos de representación democrática para tratar de evadir las decisiones de los poderes. ¿Qué pasaría si lo hubieran hecho contra una decisión de la Corte Constitucional? O que el presidente Uribe, cuando la Corte dijo que no se podía reelegir, hubiera dicho, pues vamos a consulta popular con 80% de favorabilidad, no 30% como tiene Petro. Aquí lo que estamos defendiendo es la institucionalidad colombiana. Y hoy reafirmo mi convicción de que Colombia no será Venezuela. No caeremos en una dictadura, porque la democracia y los ciudadanos se están dando cuenta que este Congreso le cumple a Colombia. Frente a la laboral, queda viva, se discutirá. Habrá asuntos que se puedan sacar adelante y asuntos que no. Pero lo cierto es que esta es una victoria para el equilibrio de poderes, para el Estado de Derecho y para la democracia de Colombia. Estamos demasiado felices. Gracias a todos los partidos que acompañaron. Senadora, lo que los trabajadores pueden decir en el respaldo precisamente. Claro.
Ahí ustedes escucharon a la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático y justamente eso es lo que dicen los partidos de oposición. Es una victoria para esos partidos, Cambio Radical, Centro Democrático, que desde el principio le dijeron no a la consulta popular. Y esa es la información que estamos reportando de lo que está ocurriendo en este momento en el Senado de la República. Muy bien, Laura, esa es la información y aquí, como siempre, en Red Más Noticias están las dos caras de la moneda. Por un lado, María José Pizarro, que es del gobierno, que apoya al gobierno nacional, está diciendo que hay fraude, no aceptan la derrota en democracia. Por el otro lado, la oposición está cobrando la victoria en democracia, donde dicen que pues han ganado al hundir la consulta popular que propuso el presidente y reviven la discusión de la reforma laboral. Eso es lo que está pasando en este momento. Vamos a conocer el trino de Armando Benedetti, del ministro del Interior. Quizás es uno de los grandes derrotados de la jornada, que había dicho que sí habían los votos. Dice Armando Benedetti: lo de hoy fue fraudulento. Se hundió la consulta popular de forma fraudulenta. El presidente del Senado no dio las garantías para votar, cerró el registro cuando vio que iban ganando. Hoy hicieron trampa. Es lo que dice el ministro de la Política, es lo que dice Armando Benedetti, tal vez el gran derrotado de la jornada junto con el gobierno. No bastó su presencia, no bastó tampoco la presencia del ministro de Salud, que ahí lo estamos viendo, la directora del DAPRE. Tampoco otros ministros que se hicieron presentes, porque hoy fue derrotado el presidente de la República, hoy fue derrotado el gobierno en el Congreso. La consulta popular no va, la acaba de hundir el Senado de la República. Lo que sí va es de nuevo la reforma laboral, queda revivida. Empezará nuevamente la discusión en otras comisiones del Congreso de la República. Lo que se vive en este momento, lo que se dice, lo que se escucha en los pasillos. Vuelvo nuevamente con Cintia Pineda, que está ahí en las barras, la parte superior del Senado de la República. Cintia, adelante. Giovanni, sí, pues poco a poco se están retirando los congresistas de acá del recinto de la plenaria del Senado de la República, pero ustedes están viendo en imágenes esa reunión que en este momento están teniendo, si se puede decir reunión, el ministro del Interior Armando Benedetti, quien está sentado, que se puede decir que es el gran derrotado de esta jornada en la que se esperaba. Él decía que ya tenían los votos para que se aprobara esa consulta popular. También el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, caras largas es lo que estamos viendo. Y a su lado también está el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Hay algunos congresistas acompañándolos allá, ellos como la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro. También vemos ahí al senador Alex Flores, el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán. Y al lado de Armando Benedetti, pero no sé si ustedes lo alcanzan a ver, está Angie Rodríguez, la directora del DAPRE, quien había llegado precisamente aquí hasta la plenaria del Senado de la República cuando pues el Congreso o se mantuvo pues ese orden del día en el que se especificó, y esto fue clave, que primero se votara esa apelación de la reforma laboral. También han quedado algunos congresistas aquí en el recinto de la Alianza Verde y del Pacto Histórico, también los liberales que acompañaron al gobierno y que votaron a favor de esa consulta, pero pues también son los grandes derrotados hoy, y ya ha salido del recinto toda la bancada del Centro Democrático, de Cambio Radical y del Partido Conservador, quienes fueron, pues ellos mismos lo han dicho, ese muro de contención para que no se aprobara esa consulta popular hoy aquí, pues por parte del Senado de la República. Pues también les puedo contar que ahora se espera, ¿sí? Cintia, le pregunto, Dígame, usted que estuvo ahí durante toda la votación, dice el trino de Armando Benedetti que fue fraudulento, que cuando se dieron cuenta que iban ganando, que en ese momento cerraron como tal las votaciones. ¿Esto es real? ¿No es real? Usted es testigo, usted estuvo ahí en las votaciones. ¿Qué pudo ver usted? Pues a nosotros nos tomó por sorpresa, porque una vez se aprobó revivir la reforma laboral, pues todos pensábamos acá que se iba a empezar a debatir otra vez la consulta popular. Pero pues enseguida el presidente del Senado, Efraín Cepeda, sometió a votación esa solicitud que hizo el gobierno nacional para convocar a la consulta popular. No puedo certificar que haya habido fraude, porque aquí estaban, cuando se abrió el registro, pues tenían que votar los senadores que estaban en el recinto. Eso lo dice la ley, que la mayoría simple es la mayoría de los que están en el recinto a la hora de votar.
En la pantalla se veía igual una tendencia por el no, que era 47 votos por el no, 45 por el sí. Pero ¿cuál fue la confusión? Que hubo unos votos manuales y por eso termina siendo 49 votos los que rechazaron esta consulta popular y 47 votos los que votaron a favor de esta consulta popular. Pero lo que pudimos ver es que pues al gobierno nacional no le gustó ese resultado y por eso como que intentaron que el secretario general del Senado de la República no anunciara cuál era esa votación y fue pues cuando vimos allí toda esa gresca que se formó aquí en la plenaria del Senado, que incluso tuvo que ingresar la policía para calmar los ánimos, para escoltar al presidente del Senado, Efraín Cepeda, y también para escoltar al secretario del Senado, Diego González, quien fue, pues lo vimos, atacado duramente por parte de algunos congresistas que no estaban conformes con este resultado, Giovanni. Cintia, acaba de trinar el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Dice lo siguiente el ministro de Trabajo: bochornosa trampa del presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien manipuló la votación de la consulta popular en la plenaria para forzar un resultado estrechamente 49-47 a favor del no, escamoteando la soberanía popular. La votación fue apelada por la coalición de gobierno con el numeral fraude de Cepeda. Eso es lo que se está ambientando desde el gobierno, que la votación como tal fue fraudulenta. Vamos a ver, antes de ir con otras reacciones, el momento en el cual se notifica que la consulta popular es hundida y que se revive como tal el debate nuevamente de la reforma laboral. Esto fue lo que sucedió hace unos instantes en el Senado, en el Congreso de la República. Esos son los momentos de tensión, en medio de empujones. Hay congresistas que se llevan la mano a la cabeza, derrotados. Los de gobierno, en medio de empujones, donde está María José Pizarro, donde está el ministro del Interior, los ministros de gobierno, mientras que hacía el conteo del otro lado, exigiendo las garantías para contar, y donde se ratifica que la consulta popular resulta ser hundida, que no va, que el Congreso lo decidió en democracia, no va a la consulta popular que propuso el presidente de la República. Vamos al Congreso. Laura Reyes está con León Freddy Muñoz. Sus primeras reacciones, Laura, adelante. Así es, Giovanni, pues justamente nos encontramos con el senador porque él anunció que va a interponer una denuncia por esto que acaba de ocurrir de la consulta popular. A esta hora nos están viendo en Red Más Noticias. Cuéntanos cuáles son sus razones. Bueno, lo que pasó aquí es una vergüenza, primero que todo. Aquí hubo una trampa orquestada desde el Centro Democrático con el presidente del Senado. Yo había denunciado esa jugadita desde la semana pasada. Hoy se materializa la jugadita y la trampa, lo que hicieron. Ya apelamos la decisión porque no permitieron ni siquiera que todos votaran. Levantaron en 2 minutos. En 2 minutos, cuando tenemos media hora para esperar que voten. O sea, eso fue orquestado, levantaron inmediatamente, es una vergüenza. Apelamos la decisión, pero vamos a demandar, porque esto no se puede quedar así. Los colombianos y las colombianas estaban esperando que les dejaran participar. Ya les habían hundido en la Comisión Séptima. Y aquí era la intención de revivir por ellos, los del Centro Democrático y muchos otros que la hundieron, revivieron. Porque saben que eso se va a hundir, porque saben que no hay tiempo. Era la posibilidad de brindarle a los colombianos y a las colombianas, a esa clase trabajadora, a los jóvenes, una oportunidad, que ellos decidieran su futuro, y no lo permitieron. Esos tramposos no lo permitieron, le quitaron la posibilidad al pueblo colombiano que tomara sus decisiones. Bueno, gracias, senador, por estar con nosotros, y como yo les decía, en este momento están empezando a salir más senadores y estamos, por supuesto, muy a la espera de la salida de los ministros, el del Interior, Trabajo y Salud, que son los 3 de gobierno que han hecho presencia aquí en el Senado para representar al gobierno y, por supuesto, sacar a flote la consulta popular, que recordemos hace pocos minutos se hundió. En este momento me voy a dirigir hacia donde está la senadora María Fernanda Cabal, recordemos, precandidata del Centro Democrático
político que también está hablando sobre esta respuesta de lo que ocurrió ahorita en el Senado. Escuchemos lo que dice. La izquierda cree que tiene derecho a lo que no tiene y que son los dueños del pueblo y que lo tienen escriturado, pero lo matan de hambre, como en Cuba y Venezuela. Y aquí se demostró que este Senado tiene altura y que no le vamos a aceptar amenazas a Petro. ¿Por qué se cerró tan rápido la votación? No duró ni 3 minutos la votación. Pero cuente cuántos iban. ¿90? ¿93? ¿Y cuántos senadores somos? Están diciendo que hubo una trampa porque se cambió un voto del sí al no, no sé. Ay, cada vez que pierde un mamerto, le echa la culpa a los demás. Aprendan a perder. Yo ya he vivido estos shows antes. Aprendan a perder. El Senado votó no a la caja registradora de Petro para la campaña. Senadora, estamos en vivo con Red Más Noticias. Queremos que nos dé a usted, a todos nuestros televidentes, su apreciación de lo que ocurrió hoy en el Senado, diciéndole no a la consulta popular, y vimos previamente que 3 veces votaron no a lo que estaba tratando de poner el ministro del Interior en la agenda. ¿Qué responde? Todas las votaciones de hoy las perdió el gobierno. Un gobierno tramposo que compra congresistas para pasar reformas. Un Congreso que compra, según dice Sandra Ortiz, elección de magistrados de Corte Constitucional. Hoy se demostró que el Senado tiene altura, que no se deja de las amenazas de Gustavo Petro, que lo que quería era el dinero para aceitar su maquinaria en un pésimo gobierno que tiene a los pobres cada día más pobres. ¿Esto es una independencia que muestra el Senado a las propuestas que plantea el gobierno? Es que así tiene que ser. A todos los presidentes les han negado proyectos de ley, al presidente Uribe, a Santos, a Duque, al monarca Petro, al dictador de Colombia no. Senadora, ¿usted qué? Gracias, senadora, por estar con nosotros aquí en Red Más Noticias. Por supuesto, como les digo, estamos muy expectantes a lo que van a salir a pronunciar los ministros, porque como les contábamos, con esa resurrección de la mini reforma laboral, de la apelación que se hizo durante esta votación, pues no alcanzarían los tiempos, según lo que nos han dicho algunos congresistas aquí en los micrófonos de Red Más Noticias. Vuelvo con usted, Giovanni, a estudio. Muchas gracias, Laura, que está ahí al pie de la noticia, con los congresistas, sus reacciones. En cualquier momento salen los ministros y también hay que estar atentos a lo que dicen los ministros. Está la señal en directo que nos está llegando del Congreso de la República. Ustedes entenderán, hay cientos de periodistas en la zona de Las Barras donde estaban atentos a esta votación, que sin duda es la noticia más importante política del año, y es la derrota del presidente de la República con su consulta popular, una nueva derrota en el Congreso que le dijo no. Dice el gobierno que hubo fraude y culpan directamente del fraude a Efraín Cepeda. Del otro lado dicen que no, que fue en democracia y que finalmente el Congreso decidió hundir como tal la consulta popular y revivir las discusiones de la reforma laboral que tendrá que ser asignada nuevamente a alguna de las comisiones. Seguramente la van a discutir, no se sabe si la aprueban o no. Dice el ministro del Interior que los tiempos no dan, que quedan 5 semanas, que esas 5 semanas son insuficientes y que es absolutamente improbable que pueda pasar. Vamos a ver, el tiempo lo dirá, porque siguen corriendo los ritmos del Congreso de la República. Cintia Pineda, ahí estamos viendo el cónclave del gobierno, que es el ministro del Interior, que es el ministro de Salud, que es la directora del DAPRE, que están en este momento. Está saliendo el ministro de Salud, vamos a conectarnos a ver qué es lo que dice el ministro de Salud. Ya sale el ministro del Interior, que es el que está en cabeza de lo que es el tema político en el Congreso, y ella determinará. Nosotros hemos resistido décadas, vamos a seguir persistiendo y nunca desistiendo. El pueblo es el que toma las... El decreto es la salida. El pueblo es el que decide. El decreto es la salida. Y esto va a hacer que el pueblo entienda del Congreso. Bueno, ustedes escucharon, ese es el ministro de Salud, dice que va a insistir el gobierno con los proyectos que tienen en este momento. De hecho, va a dar otras declaraciones. Escuchen. Se va a hacer, ¿no es cierto? Yo lo único que le quiero decir es: el pueblo es superior a sus dirigentes, dijo Jorge Eliezer Gaitán. El pueblo es superior a los dirigentes. Se van a tener que encontrar con el pueblo. Ministro, con esta medida que vemos... Bueno, ustedes lo escuchaban, ese es el ministro de Salud, pues ustedes están viendo, el gobierno está replanteando esas estrategias para poder medir cómo van a volver a traer o a revivir esa reforma laboral que, recordemos, pues se hundió previamente y que ahorita pues está resucitando con esa apelación que se votó ahorita en el Senado. Laura.
Y atención, muy pendientes, va a salir el porque ministro en del este Interior. momento va a salir el ministro del Interior, Armando Benedetti. En cualquier momento, ahí tenemos las dos cámaras que están siguiendo en este momento esta transmisión nuestra de Red Más Noticias. Una que está adentro en las barras del Congreso, donde Armando Benedetti se apresta a salir. En la otra está Laura esperando para conocer pues, sus declaraciones. Él ya ha dicho en un trino que se trató de un fraude. Vamos a ver qué dice a los micrófonos de los medios de comunicación que lo están esperando en este momento para conocer sus declaraciones, sus primeras impresiones de esta decisión, la noticia política la más importante del año. Y es que el Congreso acaba de hundir la consulta popular. No va a haber consulta popular, pero sí revive la discusión de la reforma laboral. Vamos a ver en qué momento y a quién y a qué comisión se asigna. Estamos esperando a que salga el ministro del Interior para conocer sus declaraciones, sus impresiones de lo que está pasando en este momento en el Congreso de la República, mientras que nuestra periodista se acomoda para recibir las declaraciones del ministro del Interior. Ya el ministro de Salud ha dicho que será el pueblo el que tendrá que decidir. Ya lo había dicho el presidente, que había amenazado con una gran huelga nacional si esto no pasaba, si esto no era aprobado. Paula, estamos esperando entonces a que salga el ministro. Ya está saliendo el ministro del Interior. Vamos a escuchar las declaraciones de Armando Benedetti, ministro del Interior, quien ha sido sin duda el gran derrotado en la jornada de hoy en el Congreso. Vamos a escuchar qué dice el ministro del Interior y se conocen otras reacciones de Gustavo Bolívar, que es candidato a la presidencia de la República por el pacto histórico. Dice Gustavo Bolívar: reintegraron a un expresidente en tiempo récord porque sabían que les faltaba ese voto. Cambiaron el orden del día, metieron 2 votos después de cerrar el registro de votación. Tramposos, senadores que celebran con júbilo el hundimiento, la consulta popular que devolvía a 26, bueno, eso es lo que dice, a 26 millones de trabajadores los derechos que les estrenó Uribe en el 2013. Son enemigos del pueblo. Les tocaba decidir entre los poderes que los financian y las necesidades de la gente pobre y prefirieron a los poderosos. Paula, lo que dice Gustavo Bolívar. Y es muy importante escuchar esas primeras palabras que va a pronunciar en segundos el ministro Benedetti, justamente por lo que usted estaba diciendo, Giovanni, porque fue él el encargado de liderar toda esta estrategia que en un momento se creyó estaba ya tranquila y ganada para el gobierno, pero bueno, hoy nos damos cuenta con esta votación que no fue así y se le vio descolocado, desencajado una vez se conoció el resultado de esta votación. Imágenes que usted estaba mostrando hace unos cuantos segundos, Giovanni, de cómo casi pues se van a los golpes allí en el Congreso. Sale entonces en este momento el ministro Benedetti del recinto, todos los medios de comunicación, por supuesto, listos para escuchar esas declaraciones de Armando Benedetti, la voz oficial del gobierno en este momento. Ya escuchábamos hace unos... Extra. La siguiente es una información urgente en Red Más Noticias. Mucha atención. Noticia extraordinaria. Antonio Sanguino, que es el ministro de Trabajo, acaba de decir: huelga general convocada por los trabajadores para defender sus derechos laborales de participación democrática ante intento de mordaza por parte de Efraín Cepeda y derecha opositora en el Senado de la República. Es muy delicado, Paula, lo que acaba de decir el ministro de Trabajo. Está amenazando con una huelga general convocada por el mismo gobierno, todo por cuenta del hundimiento de esta consulta popular, lo dice el ministro del Trabajo. Y es que esto, digamos, va un poco en línea con las reacciones que ya hemos conocido a través de X del propio ministro Sanguino, pero también de Armando Benedetti, que ahora pues tienen un poco la teoría de que se manipularon los resultados de los votos ahí en el Senado, que han sido esas primeras reacciones que hemos podido conocer a través de redes sociales, y por eso es tan importante lo que tenga para decir ahora el ministro Benedetti a micrófonos, que será ya esa primera declaración oficial que haga después de conocerse esta votación, que significa una derrota para el gobierno en este que era su proyecto más importante a puertas pues de lo que está pasando con las reformas sociales allí en el legislativo, la consulta popular buscando sacar adelante la reforma laboral. Vamos a tratar de conectar nuevamente con Laura Reyes. Laura Reyes está a las afueras del recinto del Senado. Ahí están todos los periodistas esperando lo que diga Armando Benedetti, que seguramente va a tener, Paula, el mensaje que es unificado del gobierno, y es que se van a una huelga general convocada por el gobierno para tratar de sacar su consulta popular. Yo no sé por qué mecanismo, porque si ya democráticamente dicen que no hay consulta popular, pues ya no hay consulta popular. Eso es así de sencillo. Lo que sí hay es una discusión de la reforma laboral
que se revive. Paula. Acaba de trinar el presidente Petro, que recordemos está fuera del país, y dice a esta hora el presidente: no se hundió la consulta popular, la hundieron con fraude, como en un 19 de abril de 1970. El senador Efraín Cepeda, sabedor que ingresaban los votos que la hacía mayoría, cerró la votación. Estamos ante un fraude y el pueblo debe decidir. Propongo de inmediato la reunión de las centrales obreras, la coordinación campesina, las juntas de acción comunal, los comités juveniles barriales y el movimiento indígena para dar el paso siguiente. Es un trino extenso el del presidente. La orden como presidente de la República de Colombia es que en estos momentos la fuerza pública no debe hacer uso de su fuerza contra el pueblo. Su presencia debe ser la suficiente para cuidar los edificios de las instituciones y garantizar la convivencia pacífica entre la ciudadanía. No termina allí el trino. Sigue el presidente: conservar la paz y la alegría. Ahora le corresponde a la coordinación del movimiento popular dar los pasos a seguir de acuerdo a la Constitución. Efraín Cepeda, cierra el presidente, cometió el peor error posible que en Colombia pueda cometerse: usar el fraude. Vamos nuevamente con Cintia Pineda, que está ahí en las barras. La estamos viendo en estas imágenes de Red Más Noticias, la transmisión en directo de lo que pasa en el Senado. Con esta, la noticia más importante del año, el hundimiento de la consulta popular. Cintia, ¿qué dice el ministro del Interior? Aún no sale del recinto. Giovanni, sí, pensábamos que iba a abandonar el recinto, pero lo vemos sentado en unas de las curules en las que se hacen los congresistas del Pacto Histórico. Él está allí con la que es una de las funcionarias también del Ministerio del Interior. Está bastante afectado, es lo que estamos viendo en este momento, sorprendido porque él ayer y hoy durante todo el día había dicho que tenían los votos suficientes para aprobar esta consulta popular. Extra. La siguiente es una información urgente en Red Más Noticias. Extraordinaria lo que dice el presidente de la República, el trino. Paula, volvamos a leer lo que dice el jefe de Estado luego del hundimiento de la consulta popular. Bueno, pues aquí está lo que acaba de decir el presidente Petro a través de su cuenta de X. No se hundió la consulta popular. La hundieron con fraude como un 19 de abril de 1970. El senador Efraín Cepeda, sabedor que ingresaban los votos que la hacía mayoría, cerró la votación. Estamos ante un fraude y el pueblo debe decidir. Propongo de inmediato la reunión de las centrales obreras, la coordinación campesina, las juntas de acción comunal, los comités juveniles barriales y el movimiento indígena para dar el paso siguiente. La orden como presidente de la República de Colombia es que en estos momentos la fuerza pública no debe hacer uso de la fuerza contra el pueblo. Su presencia debe ser la suficiente para cuidar los edificios de las instituciones y garantizar la convivencia pacífica entre la ciudadanía. Conservar la paz y la alegría. Ahora le corresponde a la coordinación del movimiento popular dar los pasos a seguir de acuerdo a la Constitución. Al pueblo no se le silencia con trampa. Estoy listo para lo que el pueblo decida. Efraín Cepeda cometió el peor error posible que en Colombia pueda cometerse: usar el fraude. Es el extenso trino que acaba de publicar hace unos cuantos minutos el presidente Petro, reaccionando a ese resultado que le es adverso al gobierno en la consulta popular. Extra. La siguiente es una información urgente en Red Más Noticias. Pero ese no es el único trino del presidente de la República. Acaba de sacar otro trino que es mucho más delicado. Dice el presidente de la República: este es el fraude. El pueblo ya no se debe arrebatar el triunfo. La salida a la calle es masiva, pero la coordinación popular debe dar los pasos a seguir del movimiento democrático que se desata a partir de ahora. Este es un trino bastante delicado, Paula, porque con eso lo que está pasando es que el presidente está cumpliendo su palabra de convocar una huelga general en Colombia. Una huelga general. Vamos a repetir lo que dice el presidente. Este es el fraude. El pueblo ya no se debe arrebatar el triunfo. La salida a la calle es masiva, pero la coordinación popular debe dar los pasos a seguir del movimiento democrático que se desata a partir de ahora. Esto es algo inédito. No habíamos visto un gobierno que está en plan de promover una huelga general en todo el país, todo por cuenta de la decisión
del Congreso de la República de hundir la consulta popular. Tal vez por eso el ministro del Interior evitó salir a los medios de comunicación. Estaba esperando que el presidente reaccionara, que el presidente sacara este trino y que anunciara como tal la convocatoria a una huelga. Es delicado, muy delicada la situación política en este momento del país. Y es que los ánimos han estado muy caldeados una vez se conocieron los resultados. Vamos a poner en contexto un poco de nuevo cuál es la situación que se vive a esta hora ahí en el Congreso, donde estaba muy expectante el país para conocer el resultado de la votación de la consulta popular. Quedó la cosa así, Giovanni, 49 votos en contra, 47 a favor. Esto fue lo que decidió la plenaria del Senado. De esta manera, pues entonces se hunde ese proyecto que quería el gobierno de realizar una consulta popular para preguntarle a la gente por algunos puntos, 12 preguntas específicamente acerca de la reforma laboral. Esto acaba entonces de ser así, ese es el resultado que tenemos. Reaccionaron inmediatamente oposición, gobierno, se vio muy exaltado al ministro del Interior, Armando Benedetti, y ahora entonces conocemos esas primeras reacciones del gobierno, la del presidente, que usted acaba de leer en dos trinos distintos, también la del ministro de Trabajo, la del ministro del Interior, que hablan de fraude, incluso el presidente también menciona esa palabra, dicen que aquí se manipularon los votos y que el senador Efraín Cepeda sería quien hubiese encabezado pues esta manipulación de los votos. ¿Es esa la reacción del gobierno? Es esa la reacción del gobierno, convocar una huelga generalizada en todo el territorio nacional, algo que, como les decía, es inédito. Eso no se había visto en el país, que el presidente la convocara. Del otro lado, pues celebran el hundimiento de la consulta popular y reviven la discusión de la reforma laboral. Bueno, ya parece que hay movimiento, Paula. No, sigue todavía ahí el ministro, está sentado y ahí están los medios de comunicación afuera, están apostados. Pues vamos a comunicarnos con Laura Reyes, que está en la puerta de salida del Congreso, en donde se espera que salga el ministro Armando Benedetti. Laura, ¿qué dicen ahí en los pasillos del Congreso? ¿Ya se retiró la oposición o siguen congresistas de la oposición esperando allá a la salida de Armando Benedetti? Giovanni, pues se han retirado todos los senadores de la oposición, del Centro Democrático, de Cambio Radical. Aún quedan unos del Partido Verde dentro del recinto del Senado. Le cuento que por la razón por la cual no ha salido Armando Benedetti es justamente por razones de seguridad. Está completamente lleno, a rebosar, el Salón Social del Senado de la República, porque muchos medios de comunicación pues quieren tener en primera instancia pues la reacción del ministro del Interior, Armando Benedetti, que es quien ha hecho pues todas estas declaraciones para poder sacar adelante la consulta popular, la reforma laboral y entre otros planes de gobierno. Lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla pues son los senadores del pacto histórico, que en este momento pues también están empezando a salir, y como ustedes pueden observar pues hay todo un plan de seguridad del Ministerio del Interior, guardaespaldas también de la Policía del Senado, pues para poder garantizar la seguridad del ministro del Interior, que esperamos próximamente salga a dar declaraciones. Pues eso es lo que está pasando en este momento. El ministro del Interior está a la espera, está esperando tal vez que le den las instrucciones en la Presidencia de la República para dar las declaraciones de una situación política inédita en el territorio nacional, y es que el mismo gobierno convoque una huelga general luego de que el Senado confirmara que se hunde la consulta popular. Paula, ya lo había dicho el ministro de Trabajo, ya lo había dicho el ministro del Interior, lo han dicho todos. Acusan de fraude a Efraín Cepeda, al presidente del Congreso. Dicen que la votación fue fraudulenta, pero el Congreso, el presidente dice que no se queda ahí, que lo que va a hacer es convocar a todas las centrales obreras, a todos los sindicatos, a todos los movimientos estudiantiles para hacer un paro general, una huelga general en todo el territorio nacional. Muy delicada la situación política a esta hora, la reacción del presidente Gustavo Petro desde China, y aquí en el Congreso una escolta policial enorme para aguardar la salida del ministro del Interior. El propio presidente del Senado, Efraín Cepeda, tuvo que salir escoltado del Congreso, dado los gritos, los improperios y los ánimos muy caldeados cuando se conoció la noticia. Sí, fue una imagen bastante impactante ver salir al presidente del Senado, pues una vez ya se dio este resultado y él se retiraba del recinto. No hubo garantías, ha sido una de las frases que ha pronunciado el ministro Armando Benedetti una vez se conoció este resultado. Hay que recordar que durante toda la semana pues se hicieron muchos pronósticos acerca de cómo podría quedar esta votación. Se hablaba de que las cosas podrían estar inclinadas a favor del gobierno, pero siempre se estimó que la diferencia iba a ser muy pequeña, que había 2 votos de diferencia para que se inclinara la balanza para uno u otro lado, como efectivamente terminó sucediendo. Porque estamos viendo, hay que recordar la cifra, como quedó esto, 49 contra 47. Sí fue en efecto
Dos votos los que marcaron la diferencia entre que se aprobara o se hundiera esta consulta popular, que es el resultado que conoce el país a esta hora, que el Senado toma esa decisión de hundir la consulta popular. Pero por otro lado queda, Giovanni, entonces abierta ya otra vez la discusión de esa reforma laboral que estaba en operación, que se había hundido. Esa se revive y esa es la carta entonces por la cual se la juega ahora el Congreso, que en medio de todos los debates que rodearon lo que iba a pasar con esta votación de la consulta, pues se hablaba un poco de eso, que para qué había que ir a una consulta si para eso está el legislativo. Esa es la función del legislativo, que es debatir y discutir los proyectos que llegan del gobierno o de otras vertientes para que decidan qué quieren hacer, ¿no? Vamos a quedarnos aquí esperando a que salga el ministro del Interior, porque es muy importante conocer su postura, es importante conocer qué dice el ministro de lo que sucedió hoy. Cintia Pineda está ya en las barras del Congreso de la República, está al lado de Armando Benedetti. Cintia, que en este momento está saliendo el ministro Sanguino, Antonio Sanguino, que es el ministro de Trabajo, que fue el primero en anunciar, en amenazar con una huelga generalizada. Vamos a escuchar qué es lo que dice el ministro de Trabajo después de conocerse el hundimiento de la consulta popular. Hoy en la plenaria del Senado de la República sea del mismo partido del que cometió el fraude el 19 de abril de 1970, Misael Pastrana Borrero, del Partido Conservador. Ese es un partido acostumbrado a las trampas y al fraude. Ministro, ¿qué van a hacer, ministro? De a uno. ¿Cuál es la acción? ¿Qué viene ahora, ministro? No, el presidente ha propuesto una gran reunión de las centrales obreras, de las organizaciones indígenas, sociales, populares, de todas las fuerzas políticas alternativas, de quienes vienen acompañando al gobierno en el Congreso de la República para examinar el paso a seguir. Ya se están ventilando iniciativas, huelga general, movilización popular permanente. En todo caso, la senadora María José Pizarro y otros senadores han interpuesto una apelación para que se reabra la votación, porque tenemos pruebas del fraude cometido por parte del presidente del Senado de la República y de quien estaba oficiando como secretario, haciendo las veces pues de notario o de registrador en este proceso de votación. Y eso, por supuesto, va a definir la suerte de la consulta en el Senado de la República. Ahora bien, tiene una prueba de fuego el Senado de la República con la apelación que revivió la reforma laboral. Yo creo que los tiempos están muy difíciles para que la reforma pueda salir avante y en todo caso el pueblo colombiano y toda la opinión pública, ustedes los medios de comunicación han sido testigos de la actuación tramposa del señor Efraín Cepeda al frente de la presidencia del Senado de la República. ¿Cuál fue la trampa, ministro, que se cometió aquí? Ahí hubo votos que fueron cambiados a última hora, hubo votos que no se contabilizaron, cerraron abruptamente la votación. El señor presidente del Senado no solo cerró, sino que levantó la sesión abruptamente, no quiso atender las apelaciones que se presentaron en ese momento. Fue una actitud absolutamente arbitraria la del señor Efraín Cepeda, y eso por supuesto lo tendrá que cobrar la ciudadanía. ¿Y cómo lo cobra la ciudadanía? Con la movilización y también en las urnas. Por supuesto, también deben saber muy bien los ciudadanos y ciudadanas, uno por uno, los senadores y las senadoras que le pusieron mordaza al pueblo colombiano, evitando que concurriera a las urnas en la consulta popular. ¿Este es el principio de un nuevo hundimiento de la reforma que se revive, ministro? Porque usted no había advertido que hundir la consulta popular podría significar la estrategia también para hundir la reforma laboral nuevamente. Yo creo que está claro que haberse pegado, haber acudido a la apelación de la hundida reforma laboral fue un acto de oportunismo político, porque ellos mismos habían hundido la reforma, habían dilatado la apelación por 10 semanas y en último momento aparecieron enamorados de la apelación que había presentado el senador Fabián Díaz. Por supuesto que hay una pretensión perversa, malévola del señor Efraín Cepeda y de la oposición de derecha en el Congreso de la República, en el Senado, del uribismo y de sus socios en el Congreso, por
pisotear los derechos de los trabajadores, por pisotear la dignidad de los hombres y mujeres que laboran diariamente en el país y por obstruir el derecho a la participación política democrática que tenemos los colombianos y colombianas en mecanismos que están previstos en la Constitución Nacional y que precisamente se incorporaron en nuestra Carta Política para que esta democracia no sea una democracia reducida a las estrechas y a veces oscuras paredes del Capitolio Nacional y del Congreso de la República, que sea una democracia popular, una democracia viva con una activa participación de la gente. Ministro, si de pronto los tiempos no se dan, ¿ustedes vendrían a proponer una consulta popular más adelante? Ya veremos, esto lo examinaremos con el presidente de la República. Yo creo que lo que se ha cometido hoy es un exabrupto contra la democracia, contra la Constitución del 91, contra la gente, contra los trabajadores, contra la ciudadanía, y el pueblo no traga entero ni el pueblo se doblega. Así que la responsabilidad política hoy debe ser asignada a quienes han cometido este acto bochornoso y este exabrupto como el que hemos presenciado. Gracias, ministro. Bueno, ustedes lo escucharon, él es el ministro de Trabajo que está reaccionando a todo esto. Es el ministro de Trabajo. Laura, usted lo tuvo ahí para nuestros televidentes de Red Más Noticias. Esta información urgente que estamos llevando a ustedes en directo del hundimiento de la consulta popular, donde acusa de fraude a Efraín Cepeda, de ser el responsable de este hundimiento, que indudablemente, y lo digo hoy, Paula, hoy, 14 de mayo a las 4:50 de la tarde, Efraín Cepeda queda catapultado como candidato presidencial, le quiero decir, por su papel que está teniendo en este momento en las disputas con el presidente de la República. Muchos ya lo están viendo como una opción. Bueno, ese es el juego de la política. Ese es el juego de la política, simplemente estamos contando sentimientos de las personas. Del otro lado, el gobierno, que acaba de convocar una huelga general, una parálisis general en el país, en cabeza de las centrales obreras, de los sindicatos, de los movimientos indígenas, de los movimientos de jóvenes, para protestar por lo que ellos acusan es un fraude. Hay un trino de Armando Benedetti. Paula, usted lo tiene. ¿Qué dice el ministro del Interior? Sí, señor. Dice Armando Benedetti, en minutos voy a mostrar cómo el secretario del Senado agrega un nombre a la votación del no para hundir la consulta popular por los derechos de los trabajadores. Se viene la demanda ante la Fiscalía por el delito cometido. Para eso hay cárcel. Imagínese usted, ya estamos entonces... Bueno, en este tipo de acusaciones y lo que se viene entonces va a ser un contrapunteo bastante fuerte. Se levanta el ministro del Interior, Benedetti, vamos a ver si ahora sí ya va a salir. Yo creo que sí ya va a salir y lo que va a hacer Armando Benedetti es mostrar las pruebas que él dice tener del fraude que se cometió en el día de hoy, en el hundimiento de esta consulta popular por parte de la oposición en cabeza de Efraín Cepeda. Estos son los juegos de la política. Ya no hay consulta popular. Ya el Congreso dijo que no, ya la herramienta pues no se puede aplicar. Lo que hay es una discusión de la reforma laboral en el Congreso de la República, que Armando Benedetti lo ha dicho, Paula, los tiempos no alcanzan, los tiempos no darían para que se diera la discusión, los tiempos indicarían que esa reforma también se hundiría. Bueno, ya está el ministro del Interior seguramente haciendo las consultas. Sí, porque respondió una llamada en este momento justo antes de salir, arreglando la ropa para salir en directo. En este momento con todos los medios de comunicación que lo están esperando para conocer sus impresiones de lo que va a decir. Sí, mira, ahí está acompañado de su jefe de prensa, Germán Espejo, de Sonia Bernal, que es una senadora del Pacto. Está también David Racero, Alex Flores, quienes rodean en este momento a Armando Benedetti, que bueno, se veía ya listo como para salir a hablar a los medios de comunicación, recibe una llamada breve y ahora parecería que, bueno, no, sigue hablando por teléfono, pensé que ya había colgado la llamada, ¿no? Pero sigue hablando por teléfono y parece que entonces ya se dispone a salir. Ahora sí sale el ministro del Interior. Vamos a ver con Laura Reyes, ahí está esperando al ministro del Interior para conocer sus impresiones de lo que acaba de suceder en el Congreso de la República, esta decisión de hundir la consulta popular. Bueno, Laura, vamos a escuchar qué dice el ministro. Adelante. Si usted tiene reacciones. Bueno, a ver. A ver. Primera reacción del gobierno, ministro. A ver, lo que hubo hoy fue la actuación de unos malandrines. Los malandrines fueron desde varios puntos de vista. Lo primero que sucedió es que el presidente del Senado no cumplió su palabra
y no la cumplió debido a que se acuerda usted que había dicho que se iba a votar hoy la consulta y metió la apelación para distraer. Lo segundo es, y ahorita les voy a mostrar el video, por eso me había demorado en salir, en que se cierra la votación y un voto de Edgar Díaz se cambia de sí al no. Y el señor, y ahí está la grabación, secretario, añade un voto más al no, y ahí es cuando yo le pego a la mesa, y es la acción mía airada. Ay, no, la reacción mía de forma aireada es debido a que él le agrega un voto al no después de haber sido cerrada la votación. Además de eso, no se cumplieron los 20 minutos que deja el reglamento para votar. Cuando iba ganando, porque venían 5 personas más a votar, cerraron la votación. Y la votación está pelada. O sea que para mí el presidente del Senado y el secretario del Senado son unos malandrines. O sea, hay pruebas, usted tiene pruebas que hubo trampa en el momento de votar. Trampa y fraude fue lo que hubo. Intencional. Eso se llama, y voy a poner la denuncia ante la Fiscalía y ante la Procuraduría y la Corte Suprema, porque aquí lo que hubo fue un fraude de una votación importante en el Congreso de la República. Le insisto, el señor pasa el voto del sí, tacha el sí, y lo pone en el no después de que se había cerrado la votación. Después hace una aclaración, y ahí es cuando yo le pego a la mesa. ¿Y entonces qué va a pasar ahora, ministro? ¿Qué va a hacer el gobierno? Ministro, aparte de la... Claro, tiene que haber una apelación, y va a haber la apelación. María José la presentó. Ya María José la presentó, y pues aquí estamos con Angie también estudiando. Angie nos está acompañando, sabe que es la secretaria general de Presidencia, y pues vamos a tomar las medidas legales y penales pertinentes. Ministro, pero revivió la reforma laboral. ¿Cómo va a ser ese movimiento ahora con la nueva reforma laboral que está otra vez viva? Esa es una pantomima de ellos, porque no se puede convocar extras, porque la legislatura llega hasta el 20 de junio. Entonces yo no sé si en 5 semanas puedan hacer todo. Verá que no apoyan absolutamente nada y que todo lo que hicieron fue en contra del pueblo. Aquí lo que se está pasando es que el Congreso otra vez le quitan los derechos laborales a la clase obrera y el pueblo le quedará el camino de la calle. O sea, ministro, que la reforma laboral, pese a que revive en su concepto, eso se va a hundir, ya sea por tiempos o porque la van a hundir otra vez. No, es que hoy, por ejemplo, han debido haber dicho para qué comisión va. Y no ha pasado absolutamente nada de eso. Y no hay garantías, no las hubo en el conteo de los votos, no la hubo en el tiempo para votar, porque había una gente que quería votar y no fue reconocido el voto de las personas que querían votar y le cerraron la puerta para que no votaran. Eso nunca se había visto. Bueno, ¿cómo califica usted el acto del presidente Efraín Cepeda? De malandrín. ¿Tienen otra alternativa que es la mini reforma laboral en comisión séptima con mensaje de urgencia e insistencia? ¿También le van a apostar a esa? Le vamos a apostar a la apelación, a la mini reforma y le vamos a apostar a la denuncia penal del robo que hubo. Una consulta por si de pronto no pasa ahorita en el Senado cuando se acabe la legislatura nuevamente. No, legalmente no sé qué me habla. Ministro, ¿otro mecanismo de participación ciudadana está descartado por ahora por parte del gobierno para este tema de la reforma? Sí, por ahora está descartado. Ministro, ¿tiene el video? ¿Nos puede mostrar el video? Ya lo publicamos ahorita. Ya lo publico ahorita y le muestro cuando él hace así y viene y se pone así. Bueno, muchas gracias al ministro. Ustedes lo escuchaban, él es el ministro del Interior, enfatizó que van a interponer una denuncia ante la Procuraduría porque dicen que tienen evidencias de un voto más que se adicionó mientras estaba ya por cerrarse el tiempo de votación requerido en el legislativo. Ustedes lo ven en este momento, pues nosotros acá estamos haciendo este cubrimiento especial de lo que está ocurriendo con el tema de la consulta popular y por supuesto estamos muy pendientes. Él en este momento va a volver a ingresar al registro y aseguró que va a revelar las pruebas para todos los medios de comunicación. En este momento yo voy a tener al ministro de Trabajo que está aquí con nosotros en vivo con Red Más Noticias. Nos va a dar unas palabras aquí sobre lo que ocurrió de la consulta popular. Ministro, estamos en vivo en Red Más Noticias. El 19 de abril de 1970, el Partido Conservador, que al pueblo no se le olvide. Ministro, ¿cuáles son las pruebas que ustedes tienen
referente a eso que ustedes ya las haremos públicas, las tenemos, se los anuncio y vamos a acudir a la apelación. Allí vamos a demostrar que hubo actuaciones fraudulentas en esta votación. ¿Para cuándo están convocando marchas? Ah, no, las marchas no las convoco yo, las convocan las organizaciones sociales. Lo que sí va a haber seguramente próximamente, tan pronto regrese el presidente, es una gran cumbre social y política que ocurrirá en los próximos días. Ministro, a esta hora estamos en vivo en Red Más Noticias y queremos que usted nos pueda dar esas apreciaciones de lo que usted vio durante todo ese debate de la consulta popular y cómo lo califican ustedes desde el gobierno esta derrota. No, no es una derrota, lo que hubo fue un fraude en cabeza de Efraín Cepeda, que quede muy claro, ahí hubo trampa. Fue evidente la trampa y vamos a acudir a los mecanismos legales que tengamos a nuestro alcance. Ya hay una apelación interpuesta por la senadora María José Pizarro y otros senadores y senadoras que presenciaron el fraude. Y por supuesto, también habrá una reacción popular, porque ellos creen que van a engañar a la gente. No, la gente va a aumentar su indignación con este Congreso de la República y con estas actuaciones oscuras en cabeza del señor Efraín Cepeda. Así que seguramente en los próximos días habrá una gran cumbre social y política en cabeza del presidente, con las organizaciones sociales y populares y con las fuerzas políticas alternativas y democráticas, y allí definiremos lo que viene. Ministro, el presidente mismo se pronunció y dijo que convoca una huelga nacional. ¿Usted está completamente de acuerdo con esto y cuál es el llamado que hacen ustedes a las organizaciones sociales? El presidente. Ah, bueno, pues esa es una alternativa. Aquí ha ocurrido, cuando se hundió la reforma laboral en el gobierno de López Miquelsen, lo que siguió fue un paro cívico en 1977, el paro cívico del 14 de septiembre del 77. Aquí hace poquito hubo un estallido social. El señor Efraín Cepeda está jugando con candela y la derecha uribista y sus aliados y socios, algunos que se reclaman de centro, están jugando con candela porque están pisoteando la dignidad de la gente y los derechos de los trabajadores. Gracias, ministro. Ustedes lo escuchaban en vivo en los micrófonos de Red Más Noticias y eso es lo que está pasando en este momento desde el Salón Social del Senado de la República. Reacciones de todos los sectores políticos porque definitivamente esta votación de la consulta popular ha generado diferentes reacciones. Algunos a favor, otros en contra y pues nosotros estaremos muy pendientes. Giovanni, lo regresa usted a estudio. Gracias, Laura. Gran trabajo de cubrimiento que ha hecho usted y que ha hecho Cintia Pineda de esta, la noticia más importante política del año, y es el hundimiento de la consulta popular y las amenazas que está haciendo en este momento el gobierno, en cabeza del propio presidente Gustavo Petro, de convocar una huelga generalizada, Paula, una huelga generalizada, y lo que acaba de decir el ministro de Trabajo, recordando lo que sucedió en septiembre de 1977, cuando se dio también otro hundimiento de otra reforma y se dieron revueltas populares. Y además, va más allá, el propio ministro del Trabajo, que me parece que es una mención muy delicada, donde dice que el uribismo, que el Partido Conservador, que los partidos de oposición están jugando con candela, y recuerda el levantamiento social que hubo en Colombia hace apenas unos años, un levantamiento social, Paula, que terminó con muchas personas fallecidas, con unos desmanes muy grandes. Se viene un choque complicadísimo entre poderes, se viene una polarización seguramente mucho más profunda. Dice el ministro Benedetti que sus apuestas son, o las del gobierno, mejor, porque él habla pues en voz del gobierno, apelación, mini reforma y denuncia penal. Habló de estos tres caminos como las apuestas que tendrá el gobierno. Entonces ahora, cuando el ministro Sanguino también dice, aquí no fue derrota, esto fue un fraude. Apelación para poder demostrar un fraude. Y con eso tendrían que revivir otra vez la votación, que no lo veo muy probable. La otra, la huelga, y la otra, la discusión que se revive de la reforma laboral. Una discusión que, a decir verdad, y lo dice el propio ministro Armando Benedetti, los tiempos no le darían. Tendrían solamente 5 semanas. Y depende de a qué comisión se mande la discusión, podría prosperar o no podría prosperar. Pues uno viendo los tiempos difícilmente va a pasar. Sí, es complejo ya, digamos, por la altura en la que está ya el trámite en el legislativo, y es consciente de eso el gobierno también. Hay que esperar también a ver cuál va a ser ese video que dice el ministro Benedetti tiene en su poder y que sería la prueba que él va a presentar en el marco de toda esta demanda penal que ya anuncia contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda, donde dice él, se evidencia que hay un cambio de un voto. Vamos a ver qué video presenta, porque eso lo acaba de decir Armando Benedetti, que él tendría las pruebas para evidenciar que se cambió un voto.
En las afueras de la Plaza de Bolívar hay calma total. Eso sí ha dicho el presidente de la República en uno de los trinos muy fuertes que sacó desde China, donde dice que convoca a todas las centrales obreras, que convoca a los movimientos estudiantiles a una gran huelga nacional y, punto seguido, le da la orden a la fuerza pública de no intervenir. Un llamado a las calles, ¿no? Un llamado a las calles el que está haciendo el presidente. Es cierto, y que pues además respaldan desde ya todos sus ministros que lo han repetido. Pues esta es la noticia más importante del día, tal vez la noticia más importante del año política en Colombia, el hundimiento de la consulta popular. Usted ha visto en vivo y en directo a través de Red Más Noticias la votación, las reacciones, lo que dicen los protagonistas de un lado y del otro, como es nuestro deber periodístico. Ampliación de esta, la información más importante de Colombia, hoy en nuestra emisión central de las 7 de la noche. Continúen con Un Café Claro.